Gracias, bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Samarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú cómo estás? Aquí comenzando la semana con fuertes lluvias, ojalá le haya sido leve, porque bueno, ya sabe cómo se sabe poner aquí la ciudad, ¿no? Entre que se caen los árboles y se inundan las vías de comunicación, ya que vea que se empieza a oscurecer, mejor busque refugio, ¿no? Más vale estar seguro que inundado. Y vamos a comenzar la semana hablando de este tema que ya nos va dando una breve introducción, Claudia, los conflictos en las relaciones de pareja. No quisimos encerrar este tema de alguna manera hablando de infidelidad o de las relaciones fusionales o las personas de tal o de cual, para poder dar un punto de vista un poquito más amplio alrededor de lo que nos vamos a estar encontrando dentro de la problemática de las relaciones de pareja, que por supuesto esto va a hablar también no solo de nuestras relaciones de pareja, sino justamente cómo nos vamos conectando con las personas y cómo pueden haber momentos de desencuentro, que a final de cuentas son esos desazones que llegamos a tener. Es que yo quería tal, o él me prometió que tal, es que yo pensaba que las cosas iban a ser así y acabamos insatisfechos. Y una insatisfacción que ya tendría que ver un poquito más con cómo nosotros vamos llevando la cadencia de nuestra vida y no tanto con una insatisfacción que de alguna manera tendríamos que estar, ¿cómo lo podríamos decir? Casi templados en la insatisfacción. Y vamos a estar hablando, ¿cómo es eso de templarse de la insatisfacción? Le recuerdo, nuestros teléfonos en cabina para que usted se comunique son el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. También tenemos un WhatsApp, un número de celular para que usted nos haga sus participaciones en cualquier parte del mundo. El número es 333-822-3208, bastante útil para las personas que nos escuchan en Austin, Texas, ahora que ya tenemos esta vía. Y ¿cómo es eso de la insatisfacción en la que nos tendríamos que templar? Hay algo que tal vez no se nos haga tan evidente, más bien como que no es algo tan cotidiano, debería de ser algo cotidiano, pero nos acabamos desviando un poquito en la atención sobre cómo va funcionando, podríamos decir, este sube y baja de nuestras satisfacciones y del cumplimiento de nuestros deseos. Vamos teniendo nosotros una idea muy prefabricada, muy vendida ya por las películas, por los libros de superación personal, que bueno, a veces se van soltando como una plaga alrededor de toda la lectura que uno puede llegar a hacer y pensar que estamos haciendo algún tipo de lectura inteligente, porque de alguna forma se nos vende la idea de que nosotros deberíamos de ser profundamente felices, gozosos, vivir en el júbilo total y que si no, algo estamos haciendo mal con nuestra vida, que algo está muy mal porque nosotros deberíamos de amar todo lo que nos rodea. Y esto nos va dando una expectativa inalcanzable en todo el sentido de la palabra y de la realidad. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo con la experiencia de vivir que los momentos de gozo, los momentos de júbilo, de felicidad, son eso. Se van entretejiendo como momentos. Son fragmentos de nuestros días, fragmentos de nuestros meses, del año que vamos viviendo, que nos van dando esa sensación. Y entre uno y otro nos vamos a encontrar con lo mundano, con la cotidianidad, a veces hasta con situaciones desagradables, pero situaciones desagradables que son necesarias para poder gozar de esos momentos de felicidad. ¿Por qué? Vamos pensándolo nada más en cierto equilibrio. Si nosotros no experimentáramos la soledad, en ningún momento llegaríamos a extrañar a alguien y no anhelaríamos encontrarnos con esa otra persona. Si nosotros no hay momentos en los cuales nos encontremos de esa manera, ¿no? Ya sea hasta dentro de nuestros pensamientos, ¿no? En el momento en el que estamos en el trabajo, en momentos en los que nos tenemos que mover un poquito de nuestro lugar, no podemos extrañar y por lo tanto no podemos vivir el gozo y la felicidad de reencontrarnos con las personas. Esto ya sea desde nuestros amigos, nuestra pareja, nuestros hijos. ¿Por qué? Porque se va haciendo algo cotidiano y mundano, lo cual no tiene nada de malo, pero nos vamos a dar cuenta de que si no están esos otros elementos que construyen la cotidianidad,
no vamos a poder alcanzar esos momentos de felicidad. Y ahí el engaño está, en que deberíamos de vivir constantemente felices. Y esto prácticamente es imposible. O que lo opuesto a la felicidad es el displacer, ¿no? Realmente, Ujú. pues no es opuesto, ¿no? Van de la mano, verdaderamente. Si no existiese uno, no estaría tampoco la experiencia del otro. Además, en general, es muy raro, es muy difícil que una persona, ante cualquier conflicto en que se encuentre, eh, pueda asumirse como responsable del mismo, salvo cuando este pensamiento está al servicio de un super yo masoquista, ¿no? Un super yo sádico, más bien, y la persona está en esta postura masoquista en donde se está diciendo que es su culpa y que todo lo provoca ella misma, etcétera, 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 pero no por una verdadera introspección, sino porque eh, simplemente es este látigo, ¿no? Que no sirve para cambiar nada, sigue haciendo lo mismo y sigue donde mismo, pero se está, repite y repite eso únicamente para satisfacer esta parte masoquista. Salvo esos casos de personas más para el lado de lo depresivo, lo melancólico, que más que verdaderamente estar cayendo en cuenta de su parte en un problema, lo que están haciendo es más bien quedar, aquí estamos escuchándonos en el En un eco, en en un la eco, repetición. en la repetición, no. Bueno, más que verdaderamente estar cayendo en cuenta en algo, simplemente se están flagelando, ¿no? Sin ir hacia ninguna parte. Salvo esos casos, es verdaderamente difícil que una persona inmediatamente asuma su responsabilidad en los asuntos. Es casi un reflejo de la mayoría de las personas buscar algún culpable. Muchos se alcanzan a detener y a entender que este reflejo que de pronto les hace enojarse con el otro porque no se cumplió la meta en el trabajo, entonces, ay, es que si fulanito no me hubiera invitado ese día, si yo le dije que tenía mucho trabajo para el día siguiente, muchas personas alcanzan un poquito antes a darse cuenta de que es más su enojo y sus ganas de sacudirse la culpa y bueno, queda nada más en ese nivel como de reflejo, pero no pasa realmente a una convicción de... Para muchísimas otras personas verdaderamente es una convicción, ¿no? Es culpa de todos, es culpa de la vida, el mal tiempo en el que le sucedieron las cosas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este reflejo muy usual y muy humano, tendríamos que pensar que evidentemente las personas más allegadas van a ser las más prestas también para nosotros depositarles ese tipo de frustraciones, indilgarles esas responsabilidades. Y una de las personas por excelencia para este tipo de situaciones, muchas gracias Claudia, es la pareja. ¿Por qué? Porque está ahí construyendo muchas cosas junto con nosotros, y si bien nos va, se está construyendo gran parte de la vida, de proyectos, etcétera, y está muy inmediato, ¿no? El deseo, tu deseo, está girando en gran medida en torno al deseo de esa otra persona y las decisiones que tomes o dejes de tomar en función a él o a ella, probablemente vas a asumirlas como su culpa cuando en realidad fue tu decisión inclinarte por esa persona. Entonces, esto puede ser ahí nido de muchos conflictos de los cuales vamos a culpar a la pareja. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo nuestro WhatsApp, el número es 333-822-3208 para que usted participe el día de hoy con el programa que tenemos Conflictos en las Relaciones de Pareja. Y antes del bloque comercial estábamos hablando un poquito sobre esta expectativa de lo que tendría que ser la felicidad. Y que cuando uno no está feliz, entonces
digamos como que proporcionalmente tendría que sentirse triste. Y esto, bueno, pues, de entrada no es, ¿no? Esto lo podemos comprobar con la mera experiencia. Pero esto, ¿cómo se va entrelazando alrededor de la pareja? Cuando tenemos una pareja, de alguna manera nuestro mundo se va centrando en la relación con esta otra persona, va orbitando alrededor de esta otra persona. Y digamos que este tipo de privilegio, de este tipo de relación privilegiada, en el único lugar en el que se vuelve menos patológico es con una pareja. ¿Por qué? Porque si pensáramos este tipo de situaciones, por ejemplo, con los padres, ¿no? Entonces le estaríamos dando un lugar privilegiado alrededor de nuestra vida a una persona que no nos puede corresponder en todo el sentido de la pulsión, ¿no? ¿Cómo podríamos convivir de esta manera con nuestros padres? O alrededor de los hijos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestro hijo se vuelve el centro de nuestro universo? Pues esa personita, para empezar, le estamos quitando la posibilidad de irse, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces sería un abandono. Ya no sería como que, bueno, y se fue de la casa después y vivió su vida como corresponde, sino que ya abandonó la casa, abandonó a su madre, abandonó a su padre. ¿Cómo va funcionando esto con nuestros amigos, ¿no? Si nosotros volvemos a un amigo el centro de nuestra vida, va a ser todavía más difícil y frustrante. ¿Por qué? Porque esa persona tiene muchas más alternativas para hacer y tampoco nos puede responder del todo en nuestras exigencias. ¿Por qué? De entrada, porque un amigo no va a poder fungir como una pareja. Y ahí vamos a tener ese punto de quiebre en donde se vuelven unos celos enfermizos con los amigos, se vuelven unas exigencias extrañas que no caben, que no dan al lugar. Si de por sí, como le decía con la pareja, se puede volver una situación patológica, aún así nos vamos a encontrar con que esta es una alternativa, esta es la alternativa, menos, menos dañina y de alguna manera que nos puede retribuir como debería de retribuirnos este tipo de relaciones. Al momento en el que nosotros vamos centrando nuestra vida o se va orbitando alrededor de esta otra persona, es imposible pensar que no se va a volver sumamente importante para nosotros. ¿Por qué? Porque de entrada nos vamos a topar con algo. Está el peligro de perder su afecto. Un peligro constante que nosotros podríamos estar sintiendo. ¿Por qué? Porque están los celos, ¿no? Es que te fijas cómo se lleva de bien con esa persona, o te fijas cómo le pone atención a su familia, o es que ¿por qué me ve de esa manera? ¿Por qué no soy suficiente? Todo esto va alrededor justamente de esta inseguridad que nosotros llegamos a sentir. Y es una inseguridad realmente bastante justificada. ¿Por qué? Porque no estamos en la cabeza del otro. Realmente a nosotros nos gusta decir que es nuestra persona, que ya nos casamos, que ya nos dijeron, que ya nos aseguraron, pero dentro de nosotros sabemos que eso no es cierto, ¿no? Es una convención, es un acuerdo, es un trato y es un trato entre personas. Y las personas somos perecederas igual que los tratos, ¿no? Igual que las promesas. Aunque se nos vaya vendiendo que entonces es de aquí para siempre, nuestro inconsciente sabe que ahí hay una cierta labilidad, que me pueden dejar de querer, que puedo hacer algo para que me dejen de querer, que puedo cometer errores, y esto nos va a poner en tensión. Esto, si lo empezamos a pensar en distintos aspectos de nuestra vida, no solamente con la soledad, no solamente con el que nos dejen o con el que se queden con nosotros, sino en todas las cosas que empieza a fungir esta persona como ¿cómo lo podríamos decir? Como una barra, como un cierto nivel. ¿Por qué? Porque entonces ahora se vuelve importante, podríamos pensar, mi capacidad de proveer a la casa. Ahora se vuelve importante mi capacidad de cuidar a los demás, de cuidar a los hijos. Ahora se vuelve importante mi capacidad de cocinar, de poder proveer también de comida a los que están alrededor de mí. Se vuelve importante mi educación, se vuelve importante tantas cosas que tal vez como solteros no le dábamos tanta importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque no había nadie a quien rendirle cuentas. Y no porque la pareja se vuelva un capataz de nosotros. Pero cuando estamos compartiendo la vida con alguien, por supuesto que debemos de rendirle cuentas a la otra persona. Porque ahora es nuestra vida. Ahora son nuestras cosas. Es nuestro espacio. Y en ese espacio, en ese tipo de relación, es en donde surgen todos estos conflictos. ¿Por qué? Porque entonces vamos a empezar a dirigir tanto lo bueno, ¿no? Tanto nuestro deseo, nuestro deseo sexual, nuestros prospectos, nuestras expectativas, nuestros proyectos. También vamos a empezar a dirigir nuestros odios, nuestra envidia, nuestra insatisfacción hacia esa persona. Y
ahí es en donde empezamos a descubrir realmente lo difícil que se vuelve convivir con otra persona. Porque entonces no nada más es como cuando éramos novios, que cuando éramos novios pues nos veíamos y nos la pasábamos tan bien esas 2, 3 horas que nos veíamos y que estábamos checando y qué tal, sino que ya entra en nuestro esquema cotidiano y nos vamos a dar cuenta de la realidad como tal, que tenemos que compartir otras cosas y que la otra persona de entrada no va a poder sostener esa idealización que yo tenía con esa relación a distancia que llevábamos al principio. Claro, desde que no jugaba un papel tan importante, ¿no? Muchas personas se llegan a plantear esa situación, ¿no? Pero es que antes, no era celoso, antes no le molestaba que saliera con mi mejor amigo, ¿no? 3 veces a la semana, y cuando éramos novios eso estaba perfecto. Pues a lo mejor no le importaba tanto, ¿no? Digo, puede sonar muy feo, pero también es muy real, ¿no? Muchas cosas se van tornando distintas, en tanto también que se le va dando más seriedad a algo. Y es una situación verdaderamente, decía Freud, que una de las fuentes más importantes de sufrimiento para las personas son precisamente las relaciones con otras personas, las relaciones de afecto con otras personas, pero también es la fuente por la que más vale la pena arriesgarse, ¿no? De todas. ¿Por qué? Porque también es la que nos puede proveer de una satisfacción muy importante. Entonces, cuando hablamos de cualquier tipo de relación, incluso si tú te pones a pensar en un objeto, vamos a pensar en una cosa que es reemplazable, ¿no? Algo material es totalmente reemplazable, siempre y cuando no tenga ninguna carga significativa en él, en sí mismo. Aún así, si tú llevas algo, vamos a pensar que tienes una joya que te gusta mucho, pues no la vas a dejar, no la vas a prestar para empezar. No la vas a dejar en la calle y al rato vuelvo por ella, ¿no? La voy a dejar en ese teléfono público y ahorita en un ratito vuelvo por ella. No, realmente la tendencia más usual, y aquí, bueno, pues nos tenemos que ir como a las generalidades, definitivamente no significa que así sean todos los casos, hay un abanico muy diverso y también interesante de ver de vez en cuando. La parte más habitual es querer mantener a salvo de las manos de otras personas las cosas que más nos interesan. Hay muchas personas que incluso ni siquiera pueden usar algo que les gusta mucho, alguna prenda de vestir, porque no vaya a ser que se ensucie, ¿no? Porque es la más preciada, ¿no? Entonces, pues ya es un cierto grado de neurosis, ¿no? Pero ese es un reflejo muy natural. Si esto es con una cosa, si esto es con algo reemplazable, ¿qué va con las personas? ¿Qué tan fuerte se puede poner y qué tan intenso se puede poner esto cuando hablamos de relaciones interpersonales? Se puede ver claramente con los hijos, ¿no? Durante algún tiempo se los puede mantener más o menos como cosas, porque se los puede mantener guardados, se los puede mantener en un área y bajo, es nuestro deseo el que dicta si salen, si no salen, con quién salen, a qué hora regresan, etcétera, etcétera. Y llega un punto en que eso deja de ser así, si bien le fue a los papás y si bien le fue al hijo, ¿no? Si no, bueno, pues ahí se puede quedar enloquecido por el resto de su vida, guardado junto con los papás. Pero en el mejor de los casos eso deja de suceder, ¿no? Y eventualmente pues sale y camina y verdaderamente esto es una fuente de frustración y de dolor y de enojo y de un cóctel de sentimientos impactante para las personas que se va aprendiendo a lidiar. Cuando se trata de la pareja, como mencionaba José Luis, muchas de estas fantasías de mantener a mi lado para siempre, por ejemplo, es viable en el sentido de que no le estaría robando la vida a nadie. Si tú haces eso con uno de tus hijos, le estás haciendo mucho daño. Con uno de tus amigos, bueno, pues te va a mandar por un tubo y si no lo hace, pues son pareja, aunque no lo digan, ¿no? Aunque no lo digan en voz alta.
Pero con una pareja esto es viable, así como es viable compartir no nada más el aspecto tierno del vínculo afectivo, sino también la parte erótica. Entonces, las cosas también, en ese sentido de miedo a la pérdida, se ponen a ese nivel más intensas. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Ya tenemos algunas participaciones en el WhatsApp. Les recuerdo el número es 333-822-3208. Nos dicen acá, vamos a ver. Hola, saludos. A mí se me inculcó que el matrimonio es para siempre. Hoy después de mi divorcio me doy cuenta que esto es algo totalmente erróneo. Dolió, pero hoy ya no duele más y yo con el diente más filudo. ¿Qué tal? Muchas gracias por tu participación. Ahí hay una cosa que tal vez nos tomemos muy literal, ¿no? Cuando hablamos de algo que tendría que ser para siempre, estamos hablando el siempre en el momento, porque para siempre es demasiado tiempo, porque ¿cómo lo podríamos explicar? Ninguno de los dos va a durar para siempre, ¿no? Va a ser para siempre dentro del deseo de estar junto con esa persona. No hacemos un contrato en el cual decimos, yo voy a estar casado contigo de aquí a unos 5 años, de acá a unos 10 años, ¿no? Decimos para siempre, porque eso es la intención de juntarnos con una persona. Momento. En ese momento, así debería de ser al menos, ¿no? Porque habrá personas que ya lleguen con sus reservas. Pero al menos en ese momento lo estamos pensando para siempre. Pero para siempre no es literal en el uso de la palabra, ¿no? Es para siempre en que no hay un término definido por parte de ninguno de los dos. Tal vez si lo tomáramos desde ese lado ya no suena tan cruel al momento del divorcio, y también podemos aterrizarlo un poquito más en la realidad, porque fíjese cómo estos son el tipo de cosas que nos acaban arruinando la posibilidad de disfrutar, ¿no? Uno podría decir, bueno, son palabras, son usos, ¿no? Para siempre es para siempre. No, porque no vamos teniendo la expectativa un poco más centrada en la realidad, ¿no? Nosotros nos imaginamos para siempre, y para siempre, imagínese que a ustedes le dijeran que va a tener casa, comida y sustento, ¿no? Pensando en salud, para siempre. ¿Qué tantas cosas seguiría haciendo, ¿no? ¿Qué tantas cosas usted se sentiría obligado a seguir haciendo? Uno diría, bueno, pues igual y si no me gusta mi trabajo, pues no vuelvo a trabajar nunca, jamás, ¿no? No vuelvo a ir nunca al súper porque me van a traer las cosas, no vuelvo a preocuparme de nada, ¿no? Y en ese sentido, si lo pensamos en una relación y decimos, pues me va a querer para siempre, pues ya estuvo, ¿no? Que me desabrocho el pantalón, me dejo engordar, me vuelvo un patán, me vuelvo una persona fría. ¿Por qué? Pues porque ya se fregó, ¿no? Para siempre es para siempre y como le haga, ¿no? Y error en el que caemos, justamente por cómo vamos entrando a nuestra expectativa. Tal vez suena algo como demasiado obvio, ¿no? No, bueno, pues es que uno debería de buscar, debería de cuidarse o debería de estar enamorando a esa persona constantemente. Pero dentro de nuestra cabeza ya se vive una estabilidad mortífera al momento de empezar a llenarnos de este tipo de contenido. ¿Por qué? Porque entonces, fíjese cómo, una vez más, no importa lo que haga, ya dijo que para siempre, ¿no? Y nos escuchamos este tipo de conflictos con las personas, ¿no? Es que pasó esto y aquello y él ya no quiere regresar a la casa o ella ya no quiere estar conmigo, pero ya le dije que fue un error y es que quisiera que trabajáramos en eso, pero él ya no quiere. Es un mentiroso, es una mentirosa porque me dijo que me iba a querer y me dijo en ese momento que me quería más que a todo en este mundo. En ese momento, ¿no? Después tal vez nos encargamos de llenarle el buche de piedritas a ese otro significativo para nosotros y pues dejamos de serlo para ellos, ¿no? Y es algo bastante real y bastante tangible, que al menos si lo conceptualizamos desde ese punto, tendríamos que entender que la otra persona también va cambiando y no siempre se terminan las cosas porque haya este tremendo conflicto, porque haya una colisión entre dos ideales. No, hay muchas relaciones que simplemente se terminan porque ya no dio para más la relación. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez las personas tienen proyectos muy distintos, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en alguien que se llega a cierto momento en la relación y dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría muchísimo tal vez irme a otro estado, comenzar de nuevo, hacer... Y la otra persona puede decir, bueno, ¿sabes qué? A mí lo que quisiera es establecer una familia, tal vez tener algunos hijos. Y ya no somos compatibles en esa idea. Ya no es algo que
nos pueda mantener juntos, que en un primer momento tal vez fue lo que nos unió, un proyecto que llevábamos juntos. Y por una o por otra cosa se decide separarse. ¿Por qué? Porque ya se terminó el tiempo de esa relación. Esto, si lo pensamos en qué tanto vamos elevando nuestras expectativas hacia el otro, como le digo, es el caminito más fácil para arruinarnos la experiencia. ¿Por qué? Porque entonces, en ese momento, cuando vamos privilegiando a la persona, no la vamos privilegiando desde un plano en la realidad, sino que la vamos privilegiando también con todas nuestras fantasías de cómo debería de ser esa persona. Esto es algo que, bueno, acaba siendo la raíz de tantísimos problemas, ¿no? Es que yo esperaba que la otra persona hiciera esto. Es que yo esperaba que me respondiera de tal manera. Es que yo me imaginaba, es lo que estamos queriendo decir. Es que yo tenía la fantasía de que esto iba a suceder. Pero en ningún momento lo sostenemos en la realidad. Esto nos va hablando también de cierto nivel de desconexión que tenemos con la otra persona. Porque llega un punto en el que vamos dándonos cuenta de cómo va a ser la otra persona, de cómo es nuestra relación. Y sin embargo, vamos teniendo esta expectativa fantástica de que tarde o temprano eso va a cambiar. ¿Por qué? Pues simplemente porque a nosotros nos gustó, porque no tiene ningún otro sentido que cambie. Y sobre de eso vamos alimentando nuestra frustración. Porque es que, ¿por qué esta persona no es así para mí? ¿No? Es que ¿por qué esta mujer no es cariñosa, así como yo espero que sea cariñosa? ¿No? ¿Por qué no me llena de besos cada que llego a la casa y me recibe como el rey que soy y como me lo merezco después de todo? Pues ¿por qué no, señor? Porque no le da la gana. ¿Y por qué estamos esperando eso? ¿Y por qué nos acaba frustrando de todo lo demás que puede haber, que nosotros tengamos esa expectativa de los otros? Claro, y es algo a lo que verdaderamente resulta muy difícil renunciar, en tanto que fantasía, ¿no? De hecho, como mencionabas tú al principio, José Luis, pues no quisimos ceñirnos únicamente a la cuestión de la infidelidad. Este es un conflicto, pues lamentablemente común entre parejas, pero una de las cuestiones a propósito de esta posibilidad, esta capacidad para tolerar la frustración, capacidad para admitir que la persona que tengo enfrente, por importante o necesaria que sea para mí, tiene su propia cabeza y sus propias expectativas, muchas de ellas que no tienen nada que ver con mi forma de pensar o mis propias expectativas o ideales. Esto resulta bastante frustrante, por supuesto, y depende de la capacidad para lidiar con esa frustración, es también que podremos o no sobrellevar los conflictos que surjan de ello. Entre esta posibilidad de aceptar el hecho de que no somos uno mismo, de que no somos, que es mentira esto de la media naranja, etcétera, etcétera, que no podemos estar ahí en la cabeza del otro. También en muchas ocasiones se extiende esta incapacidad de renuncia a otras áreas. Entonces resulta que una pareja, por problemática que sea, es muy sencillo, ¿no? Los conflictos de pareja muchas veces llegan personas y dicen, bueno, es que esta persona es así, es así, es así, es así, es así, yo no debería estar con ella, ¿no? Porque me hace todo esto. Entonces ahí el problema es ella debería de hacer algo distinto. Pues en realidad aquí el problema es que a ti, a pesar de todo eso, estás terco con que quieres estar ahí, ¿no? Entonces ese es el verdadero conflicto y ese es un conflicto interno que nada tiene que ver absolutamente con ella. Que ella o él haga o deje de hacer ciertas cosas, a lo mejor es cierto y es muy concreto, pero eso no sería un problema si tú no estuvieses peleándote con dos deseos contrarios, ¿no? De quedarte, pero de no quedarte al mismo tiempo. Entonces, en muchas ocasiones una resolución, entre comillas, retorcida a este tipo de conflictos es si por algo se está manteniendo esa relación, vamos a pensar en el pretexto máximo, ¿no? Por los hijos, se está manteniendo la relación por los hijos, o por cualquier otra condición posible. Entonces, de todas maneras, se busca lo que faltaba afuera,
¿no? Se busca eso que no se alcanzaba a satisfacer dentro de la pareja, que aparecía como la queja, se busca fuera en otra persona. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué? Y bueno, a final de cuentas se lamenta bastante, ¿no? La pérdida o la idea de terminar, etcétera, etcétera. La cuestión aquí es que no se quiere renunciar a nada, ¿no? A lo mejor se tiene algo no perfecto, nunca vamos a tener nada perfecto, nunca la persona que tenemos enfrente va a llenar del todo nuestras expectativas, ni nosotros vamos a llenar jamás por completo las expectativas del otro, porque somos personas que somos imperfectos necesariamente. Pero está esta fantasía de poder hacer un pegoste, de poder ir agarrando a cachitos de uno y de otro lado. Y esta es una de las peores maneras para pensar si se piensa relacionarse afectivamente con alguien. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero el día de mañana continuaremos con este tema, conflictos en las relaciones de pareja. Hemos estado hablando un poquito sobre las expectativas que podemos llegar a tener sobre el otro y cómo esto nos va a generar un conflicto. También cómo el hecho de que nuestra vida vaya orbitando alrededor de una persona, lo cual es necesario cuando empezamos una relación de pareja, nos va a acarrear, implicaciones inconscientes de las cuales nosotros no somos dueños, pero que deberíamos de entender y de poder asimilar de una manera diferente. Nos están llegando más participaciones, nos dicen acá por el WhatsApp: considero que el hecho de suponer para siempre es tener el propósito de tratar como pareja, de evitar problemas de las dos partes y procurarse para ambos lo que se supone es lo mejor para continuar adelante como socios de la vida y hacerla más llevadera. Mis papás estuvieron casados muchos años, se respetaron mucho y soy testigo de que se amaron y aceptaron de verdad, no como ahora, que por nada cambian de pareja y andan así por la vida con hijos de diferentes padres y sin un ápice de estabilidad emocional. Muchas gracias por tu participación. Esto también es otra idea, ¿no? Y que también de alguna manera algunas personas pueden llegarse a sostener. Cuando se habla de para siempre también tendría que ver con el esfuerzo de hacerlo. Pero el esfuerzo, hay que recordarlo, está en el deseo. Y el deseo no es algo que nosotros podamos encapsular, que podamos atrapar en una botella como un genio. Es un deseo que se tiene que ir relanzando, se tiene que ir reviviendo, porque eso es justamente la dinámica de la vida. Y esto es algo bastante interesante si lo pensamos un poco a profundidad. Dentro de nuestra, digamos como de nuestra mente, ¿no? En nuestro funcionamiento psíquico, es necesario establecer continuamente nuevas ligazones. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que buscar conexiones con el exterior, con actividades, con personas, con cosas que a nosotros nos generen placer. Esto, si lo pensamos alrededor de una sola persona, puede llegar a entenderse como algo imposible. ¿Cómo es que podríamos desear a una persona durante toda nuestra vida? Piénselo, y por ahí es un argumento que algunas personas que van renegando de la monogamia lo utilizan, realmente sin el sentido que le quiero transmitir ahorita. Pero imagínese usted desayunar huevos con jamón el resto de su vida, ¿no? Uno podría decir, bueno, pues huevos con jamón pues es algo agradable, ¿no? Pero el resto de su vida. Es más, que fuera comida, cena y desayuno, huevos con jamón, ¿no? Difícilmente se nos seguirían antojando los huevos con jamón con un tiempo. Esto, como le digo, es un argumento que se va utilizando de manera errónea, porque las personas no son huevos con jamón, ¿no? Las personas tenemos también una maravillosa capacidad de ser polifacéticas, de tener distintos aristas en nuestra personalidad y de evolucionar con el tiempo. Ahí realmente la dificultad es poder encontrar a alguien, y también un azar de la suerte, déjeme le digo, esto no nada más tiene que ver con nuestra fuerza de voluntad, ni con las ganas, ni con nuestra fe. También ahí algo tiene que ver la suerte. En cómo podemos encontrar una persona con la cual acompañarnos, así como tú lo estás diciendo, y disfrutar de esa compañía. Realmente disfrutarla por un tiempo extendido y tener, digamos, como el ímpetu de hacerlo. ¿Por qué? Porque si la relación se queda de una manera fija, es imposible que no nos hartemos. Por más que queramos a la otra persona, por más ganas que le echemos, por más fe que tengamos en nuestras creencias, es imposible que sigamos disfrutando. Y lo que va sucediendo para muchas personas que iban teniendo esta concepción, que al parecer a tus padres les fue muy bien, al tener este tipo de convicción,
lo que teníamos era una, ¿cómo lo podríamos decir? Como someternos a la idea de que así tiene que ser nuestra vida. Y más allá de disfrutarla, sería como resignarnos a. ¿Por qué? Pues porque ya dije, ¿no? Y uno podría decir, bueno, es que antes la gente sí tenía palabra y aunque ya no se quisieran, aunque vivieran en cuartos separados en la misma casa y nunca más se hablaron, mis padres nunca se divorciaron. Y eso es una prueba de amor. Oiga, no. Claro que no. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque entonces digamos que nos sometemos a nuestro super yo, y en un super yo sumamente punitivo, porque entonces no nos da la oportunidad ni de buscar una posibilidad nueva con esa persona, ni de cambiar la dirección de nuestro camino. Y nos acabamos frustrando de una manera terrible, en muchos sentidos. Digamos, la fuente de gozo renovable y sana, ¿no?, que pudiéramos tener en nuestra vida, y esto tiene que ver con una relación de pareja. Simplemente por entercarnos con esa idea, por atorarnos en una situación mortífera, como le decía. ¿Por qué? Porque entonces ya no nos une el amor, nos une el que yo ya dije, ¿no? Y el que ahora me aguanto, y es mi cruz, y lo tengo que hacer. Y hay muchísimas personas que lo hacen de esa manera. Por eso es que es tan difícil realmente poder refrescar el deseo con la persona, buscar cosas nuevas con esa persona, reencontrarnos, hacer cosas distintas, platicarnos, tener, aunque ya alguien pueda hacer por ahí la broma de que ya nos contamos los mismos chistes años con años, es cómo se cuenta en el momento, cómo nos vamos encontrando con cosas diferentes aunque nos veamos todos los días. Ahí es en donde está realmente la dificultad. Y déjeme le digo que esto ha sucedido siempre, nada más que antes, por ciertas cuestiones de libertad y de derechos civiles, era un poco más difícil de manifestarse y nos encontrábamos con una manifestación diferente. Sí, tenemos aquí otra participación vía telefónica. Carmen nos pregunta, ¿qué hacer al tener como pareja a un hombre mandón y que todo le parece mal? Con nada complacerlo, con nada puede complacerse. Tengo 5 hijos, 4 ya casados. Bueno, Carmen, ahí la situación, justamente como íbamos comentando al principio del programa, en general vamos asumiendo que es otro, o puede ser la circunstancia, algo fuera de mí, quien está produciendo, quien es el foco del malestar que estoy viviendo. Con la pareja esto ocurre mucho más fácilmente por la proximidad de la que hemos estado hablando. E incluso cuando la persona da este tipo de señales tan claras, cuando puede ser una persona evidentemente mandona, o puede ser una persona que hace un acomodo evidentemente injusto de las situaciones, etcétera, etcétera, a veces se vuelve todavía más fácil depositarle a este tipo de personas la responsabilidad o la culpa de determinada circunstancia frustrante en nuestras vidas, por lo cual en muchas ocasiones estas personas, es gracias a eso, gracias a que son tan evidentemente injustos o mandones o a veces infieles, etcétera, 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 es gracias a eso precisamente que se consigue la pareja, ¿no? Porque digamos que se convierte esto en un atractivo importante. Va a ser una persona a la cual fácilmente voy a poderle delegar la responsabilidad de mi infelicidad. Y como no puedo lidiar, no tengo idea de cómo complacerme a mí mismo o a mí misma, pues al menos el gusto de sacudirme las manos y decir que es por otra persona que yo no estoy feliz, ¿no? Tú dices, Carmen, que él con nada se complace, pero es muy claro que tú tampoco estás satisfecha con él. Entonces, quizás es eso lo que los tiene juntos, ¿no? Que no es esta insatisfacción lo que los tiene juntos. Hay algo muy importante. Hasta ahorita hemos hablado de situaciones en las cuales se apunta la pareja hacia poder construir juntos, hacia compartir, hacia estar al menos en el momento presente con la convicción de querer compartir el resto de la vida con el otro, lo cual no debería de convertirse en una obligación, por cierto, como lo mencionaba José Luis hace un momento. No hemos hablado de otro tipo de vínculos que también existen. El día de mañana también tendremos más tiempo y continuaremos hablando del mismo tema.
Pero aquí hay algo muy importante cuando hablamos de pareja y también en otras relaciones. Lo único que une no es el amor lo único que une. A veces pensamos relaciones afectivas, vínculos, los vínculos siempre se generan gracias a la libido, a que depositas tu libido en otra persona, pero muy al principio del programa decíamos, no se puede separar el placer y el displacer. No se puede separar aquello que experimentamos como felicidad de lo que experimentamos como infelicidad. Van de la mano, no en un sentido romántico, sino en un sentido lógico. Verdaderamente no puede existir uno sin el otro. Entonces es una cuestión más bien para un entendimiento teórico, que se haga una separación de incluso de pulsión de vida y de pulsión de muerte, ¿no? Entonces, muchísimas relaciones pueden estar de hecho unidas por un odio acérrimo verdaderamente y pueden pasar, bueno, ahora sí, hasta el final, por el resto de sus vidas juntos. Entonces ahí, cuando es una cuestión de pareja y hay una problemática, nunca debemos preguntarnos qué debe de hacer el otro, porque no tenemos injerencia en el territorio de la cabeza del otro o de los afectos del otro. Debemos preguntarnos qué puedo hacer yo o por qué estoy en donde estoy yo. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo del programa. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias a todo el equipo de producción. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde y nos escuchamos mañana en punto de las 6. Hasta entonces.